libro de Tito. Vamos a dar una introducción a esta epístola de Pablo a Tito. En los anteriores estudios, nosotros hemos visto ya el ministerio del apóstol Pablo. Hemos visto quién es él, como él es un siervo de Dios. Así que, en realidad, en esta introducción, nosotros vamos a dedicarnos principalmente a la persona de Tito. Vamos a buscar saber alguna cosa respecto a Tito de otras partes de las Escrituras, de modo de que tenemos una idea de quién es él, porque esta carta dirigida a él, entonces nos va a ayudar un poco mejor en este sentido. Quiero decirles, hermanos, que vamos a querer para la próxima semana que ustedes lean toda la epístola de Tito. Léala toda, tenga una vista general del libro de Tito. Son solamente 3 capítulos, no les va a demorar mucho tiempo en leer toda esta epístola. Conózcala más o menos bien y después ya nosotros vamos a ir estudiándolo de poco a poco. Quizá, hermanos, podríamos ver algunas cosas que podrían servir de introducción a este libro. Primeramente, hermanos, quizá el capítulo 1 y el versículo 4. Vamos a ver cierta cosa respecto a Tito acá. Dice: a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. ¿Qué sabemos de Tito, hermanos? Acá dice que él es hijo, verdadero hijo en la común fe. Probablemente esto quiere decir de que el apóstol Pablo ha podido anunciar el Evangelio a Tito y que él llegó a conocer a Cristo a través del ministerio del apóstol Pablo. Entonces, tenemos este colaborador del apóstol Pablo, quien también es un hombre que fue convertido a través de su ministerio. Ahora, en el versículo 5 de este mismo capítulo 1, nos dice: por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Entonces nosotros vemos acá de este versículo que Pablo y Tito estaban trabajando juntos en Creta. Ahora, ¿dónde es Creta, hermanos? Bueno, Creta es una isla en el Mediterráneo y es más al oeste de Chipre, y sabemos que el apóstol Pablo en una vez estuvo ahí, pero en esa vez no ha dejado a Tito en ese lugar. Quizá vamos a ver esa primera visita del apóstol Pablo a la isla de Creta. Está en el libro de los Hechos de los Apóstoles y el capítulo 27, Hechos capítulo 27, y vamos a leer desde el versículo 6. Ahora, en esta ocasión que nosotros vamos a leer acá, el apóstol Pablo está en camino a Roma. Está en el barco, va como preso y está encaminándose hacia Roma, donde va a responder cargos de los judíos frente al emperador. Nos dice así, en el versículo 6, y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Gnido, porque nos impedía el viento, navegamos a sotavento de Creta frente a Salmón, y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo,
y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta que mira al nordeste y sudeste, y invernar allí. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, llevaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave, y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y lo que pasó, hermanos, de ahí en adelante es que fueron llevados por el viento al mar y no pudieron llegar a este lugar donde ellos pensaban pasar el invierno. El próximo lugar donde llegan a tierra es la isla de Malta, mucho más al oeste. Entonces, hermanos, ¿cuánto tiempo estuvo Pablo en Creta? Estaba solamente, quizá unos días, un lugar que se llamaban Buenos Puertos, cerca de la cual estaba la ciudad de Lasea. O sea que realmente, hermanos, el apóstol Pablo no tuvo oportunidad en esta oportunidad de establecer una iglesia o iglesias allá en Creta. Entonces, hermanos, esta carta, ¿cuándo fue escrita? O sea, no habiendo podido dejar a Tito en esa oportunidad, no habiendo podido establecer la obra, entonces esta carta fue escrita en una fecha posterior. Y por su similitud con el libro de 1 Timoteo, nosotros creemos que fue escrito más o menos al mismo tiempo del libro de 1 Timoteo, que sería más o menos en el año 65 o 66. Y esto era entre el primer encarcelamiento de Pablo y su segundo encarcelamiento. O sea que Pablo estaba libre después del primer encarcelamiento. Durante ese tiempo ha caminado a varios lugares, llevando el mensaje del Señor. Y ya nosotros sabemos que cuando escribe Pablo esta carta a Tito, él estaba en libertad. Quizá podríamos ver el capítulo 3 de Tito y el versículo 2. Tito 3, versículo 12. Dice así: cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. ¿Pablo estaba encarcelado cuando escribe la carta? No, está en libertad. Y él esperaba de que Tito viniera a visitarle en Nicópolis después de que ya él había enviado a Artemas o a Tíquico. Ahora, no sabemos que si han encontrado ahí o no han encontrado, no tenemos por seguro esto, hermanos. Lo que sabemos es de que Pablo sí estaba en libertad a la hora de escribir esta carta. Vuelvo a decirles, hermanos, de que parece de que fue escrito al mismo tiempo de 1 Timoteo, porque contiene los mismos temas, y era en el año 65 o 66, antes de su segundo encarcelamiento. Vamos a ver algunas cosas más acerca de este hombre Tito. Vamos a ver en el libro de Gálatas, capítulo 2. ¿Ya? Libro de Gálatas, capítulo 2, tenemos acá
la mención más temprana de Tito. Vamos a aprender algo sobre este hombre, hermanos, ¿ya? Para que esto nos ayude a entender esta porción de las Escrituras. Gálatas capítulo 2, desde el versículo 1. Dice así: después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Ahora, vamos a hablar un poquito acerca de esto. Los 14 años después de qué? 14 años después de la conversión de Saulo. Entonces, esto viene a ser más o menos en el año 50 después de Cristo. Ya, o sea, de 50 después del nacimiento de Cristo, o podríamos decir más o menos 20 años después de la crucifixión y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dice: pasados 14 años subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos, introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Ahora, ¿qué es lo que nos dice acá respecto a Tito, hermanos? Tito era ¿de qué cultura, de qué nacionalidad? Griego. ¿Era circuncidado o no de niño? No, no era circuncidado. ¿Era necesario para él la circuncisión cuando se hizo cristiano o no? No era necesario la circuncisión. En esto Pablo se paraba fuerte. Dice: este es griego, este no es del pueblo judío y por lo tanto no se va a circuncidar. ¿Qué querían algunos de los judíos? Ellos decían: mira, si no se circuncida, no puede ser salvo. Sin perder el sitio acá en Gálatas, vamos a ver acá en el libro de los Hechos de los Apóstoles, y el capítulo 15 nos relata un poquito más esta situación. Hechos capítulo 15, vamos a leer del versículo 1. Dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Dónde era esto que enseñaban esta falsa doctrina, hermanos? En Antioquía. Algunos que habían venido de Jerusalén, en Antioquía, enseñaban: mira, si a los gentiles no los circuncidan, no pueden ser salvos. Y entonces dice en el versículo 2, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y los ancianos, para tratar esta cuestión. Ahora, hermanos, es interesante acá, el nombre de Tito es algunos otros de ellos. O sea que no da su nombre. Y lo raro es que el nombre de Tito nunca aparece en el libro de los Hechos de los Apóstoles. O sea que nunca habla de él. Pero en las cartas del apóstol Pablo aparece Tito muchas veces como colaborador suyo. Era uno de estos que acompañaba al apóstol Pablo, enviado por la iglesia en Antioquía, para que vaya a Jerusalén para tratar esta situación, si es que los gentiles necesitan ser circuncidados o no. Ahora, más adelante, en el versículo 4,
Dice, y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. O sea, ¿qué es lo que pedían los fariseos? Los fariseos pedían, o sea, fariseos supuestamente cristianos. Ellos decían, mira, si estos no se circuncidan, si no guardan la ley de Moisés, no pueden ser salvos. O sea, para ellos no había otra cosa sino esto, guardar la ley para ser salvos. Y nosotros vemos, hermanos, de que el apóstol Pablo en Gálatas los llama a ellos falsos hermanos introducidos a escondidas. Está en el versículo 4. O sea que este problema, hermanos, doctrinal, es uno de los problemas más grandes del tiempo apostólico. ¿El creyente gentil tiene que circuncidarse para ser salvo o no? ¿Tiene que guardar la ley para ser salvo o no? Y entonces el apóstol Pablo dice acá con toda seguridad, no, el cristiano gentil no necesita guardar la ley, ni tiene que ser circuncidado para ser salvo. Y podríamos verlo, hermanos, en el libro de Romanos y en otros lugares, que ahora aparte de la ley es manifestada la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. La salvación, hermanos, no tiene nada que ver con la ley. La ley no nos ayuda en nuestra salvación. Nuestra salvación es por gracia. Entonces es sin las obras de la ley que nosotros somos salvos. La ley no ayudó a nadie en la salvación, hermanos. La salvación es por medio de la fe en el Señor Jesucristo únicamente. Y el apóstol Pablo dice acá en este versículo 5 de Gálatas 2, dice, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. O sea que la verdad del Evangelio es que por medio de Jesucristo tenemos la salvación. Hay algunas personas en el día de hoy que están queriendo decir que hay ciertas leyes del Antiguo Testamento que hay que guardar para ser salvos. Algunos usan el sábado en este sentido. Dicen, si no guardan el sábado no pueden ser salvos. Si no guardan el sábado tienen la marca de la bestia, dicen algunos. Hermanos, la ley no tiene nada que ver con nuestra salvación. La salvación es por la fe en Jesucristo. En ese tiempo no era tanto el sábado, en ese tiempo era más que nada la circuncisión, el punto principal. Hoy en día parece que la cosa es el sábado. Pero recuerden, la ley no nos ayuda en la salvación. ¿Por qué hablo de esto hablando de Tito, hermanos? Tito estaba en el centro del conflicto. Tito estaba ahí. Era Tito a quien estaban diciendo, mira, Tito, tienes que ser circuncidado porque si no, no vas a ser salvo. Y parece que Tito tenía suficiente madurez ya para este tiempo de poder comprender la cosa, comprender el verdadero evangelio, mantenerse firme en el evangelio, seguir adelante en el camino de Dios, a pesar del conflicto que le rodeaba a su persona. Entonces tenemos acá a un hombre ejemplar en la obra de Dios, un hombre que se mantenía firme en la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿En qué fecha fue esto, hermanos? En el año 50, o sea, más o menos 15 años antes que el apóstol Pablo escribe esta carta a Tito. Vamos a ver otras referencias a Timoteo.
Vamos a 2 Corintios. 2 Corintios y el capítulo 2. Pablo escribe a los Corintios y hace varias referencias a Tito acá en esta carta. 2 Corintios capítulo 2 y el versículo 12 dice así: cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Hermanos, ¿qué es lo que estaba esperando Pablo acá? Estaba esperando de que Tito viniera de Corinto. Que Tito, a quien él había enviado a solucionar problemas dentro de la iglesia de Corinto, hubiese regresado, y como no le encuentra ahí, entonces él dice que parte hacia Macedonia preocupado por Tito, preocupado por la situación de los creyentes en Corinto. Vamos más adelante, en el capítulo 7 de 2 Corintios y el versículo 5 dice así: porque de cierto cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, que veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó. O sea que lo que vemos acá es que cuando llegó Tito al final, entonces, ¿cómo se sentía el apóstol Pablo? Consolado, alegrado. ¿Por qué? Porque el ministerio de Tito y la carta que él había llevado de parte del apóstol Pablo había tenido su propósito en traer a los corintios al arrepentimiento. Entonces vemos acá, hermanos, éxito o no en el ministerio de Tito. Vemos que es un hombre que Dios utiliza, un hombre que Dios está utilizando para traer arrepentimiento a algunos, y cuando regresa con la información, regresa también con consuelo para el apóstol Pablo. En el versículo 13 del mismo capítulo nos dice así: dice, por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. Pues si de algo me he gloriado con él respecto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como en todos hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. Y su cariño para con vosotros es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que vemos acá de Tito? ¿Qué siente él para los corintios? ¿Es un enviado nomás que va y cumple su misión? ¿O va con el espíritu de cariño hacia ellos? ¿Tiene amor a los creyentes con quien trabaja? Y vemos acá de que se goza también el arrepentimiento de los corintios. O sea que su espíritu está involucrado en la obra de Dios. Y esto es muy importante, hermanos. Queremos ser siervos de Cristo. Entonces, tenemos que sentir también, hermanos. No tenemos que sentir en la obra de Dios. Cuando los creyentes se arrepienten,
¿qué deberíamos de sentir? Gozo. Cuando son rebeldes, ¿qué deberíamos de sentir? Tristeza. Para ellos en todo tiempo, ¿qué deberíamos de sentir? Cariño, hermanos. Cariño hacia el pueblo de Dios. Esto había en Tito. O sea, era un hombre que en espíritu estaba sirviendo a Dios. Tenía un corazón, podríamos decir, de pastor. Amaba las ovejas. Y esto es necesario en un pastor de las ovejas, amar las ovejas en el amor de Jesucristo. Nos dice de que tenía él suficiente autoridad a través de su ministerio, de modo de que los creyentes le obedecían, y no solamente esto, con temor y temblor. O sea, él tenía suficiente autoridad en su persona, de modo de que los demás lo respetaban, y con temor y temblor obedecían a él en su ministerio. En el capítulo 8 de 2 Corintios y el versículo 6, ahora parece que el apóstol Pablo está enviando otra vez a Tito a Corinto, pero ahora con otros motivos. Me parece, esta segunda carta de Corintios, lo lleva consigo, y dice acá en el versículo 6 del capítulo 8, de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también en vosotros esta obra de gracia. ¿Cuál es esta obra de gracia, hermanos? Capítulo 8, capítulo 9 de 2 Corintios, ¿de qué habla? Habla de la ofrenda para los santos. Como los de Macedonia habían dado la ofrenda generosa de voluntad, y parece que los de Corinto estaban quedando atrás. Entonces, Tito va para exhortar a ellos que cumplan con el compromiso que ya habían hecho de recoger esa ofrenda para los creyentes pobres de Judea, de Jerusalén. Y entonces vemos acá de que Tito va con esta misión allá a este lugar. En el capítulo 8, versículo 16, nuevamente menciona a Tito. Dice, pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros, pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir a vosotros. Y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por toda. Dice en el 19, y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad. Quiero, hermanos, acá en los versículos 17 y 18 en especial, vamos a leer del 16, ¿no? Dice, pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros. Tito, ¿qué sentía, hermanos? Sentía en su corazón llevar adelante la obra de Dios. Es su voluntad. No es solamente que fue enviado por Pablo. Es su voluntad hacer la obra de Dios. Siente lo mismo que el apóstol Pablo. Tienen comunión en la obra de Dios. Y por lo tanto Pablo pudo enviarle a estas misiones de tanta importancia. El 8:23 dice, en cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros. Y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Tito, ¿qué cosa es?
compañero y colaborador en la obra para con los creyentes ahí. Tenemos una referencia más en 2 Corintios, es el capítulo 12 y el versículo 18. Dice: rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? ¿Cómo trabajaba Tito, hermanos? Con el mismo espíritu de Pablo, en las mismas pisadas de Pablo. Estaban unidos en la obra de Dios. Y creo, hermanos, que esto es importante. Si vamos a trabajar en la obra del Señor, tenemos que estar unidos en un mismo espíritu, en un mismo propósito, una misma pisada. ¿Tito era capaz de engañar, hermanos? No era capaz de engañar, porque él tenía este amor a la obra de Dios, este amor a Jesucristo, que también lo tenía el apóstol Pablo. Tenemos, hermanos, una última referencia a Tito en el libro de 2 Timoteo 4:10. Dice acá: porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia, y Tito a Dalmacia. ¿Ocupado en qué? En la obra de Dios. ¿No es así? Ocupado en la obra de Dios. Acá el apóstol Pablo está por morir, final de su ministerio. ¿Tito sigue trabajando o no? Tito sigue trabajando. ¿Dónde está? En Dalmacia. ¿Se quedó, hermano, en Creta o no? No se quedó en Creta. ¿Qué quiere decir, hermanos? ¿Tito era pastor de la iglesia de Creta o no? No era. Tito estaba cuidando la iglesia, queriendo enseñarles orden dentro de la iglesia de Creta, pero él iba a dejar que ancianos establecidos dentro de cada iglesia, y una vez hecho esto, Tito se iba a otra parte, ¿no? Tito ya dejaba esta iglesia y se iba a otra parte. Y lo vemos al final, ocupado en la obra del Señor, pero estableciendo iglesias en campos nuevos. Ese es el trabajo de Tito. Entonces, nos enseña también algo, hermanos, acerca de la obra de Dios. Hay diferentes ministerios, hay apóstoles. ¿Y cuál es el trabajo de los apóstoles? Establecer la obra de Dios. Y hay también pastores. ¿Y ellos qué es lo que hacen? Quedan con el rebaño y cuidan el rebaño. Tito no era pastor. Tenía el corazón de un pastor, pero no era pastor. Él era del ministerio apostólico, estableciendo la iglesia del Señor. De modo de que ya la iglesia del Señor podía seguir adelante. Ahora tenemos nosotros, hermanos, que están trabajando en diferentes partes. Nuestro hermano Nicolás Sala no es pastor de una iglesia. ¿Cuál es su trabajo? Establecer iglesias y reconocer pastores o ancianos en aquellas iglesias. Tenemos a nuestro hermano Teodoro Huayta. El hermano no es pastor de una iglesia. Él está andando de un sitio a otro, queriendo que las iglesias sean establecidas, y una vez que tengan sus pastores bien fundamentados en las cosas de Dios, los deja y va a otra parte. Tenemos otros hermanos que están trabajando en la obra de Dios. Y estos hermanos están para establecer las iglesias e ir a otras partes. Ese es el propósito que tenemos. Ustedes dirán, ¿y usted, hermano? Bueno,
yo pienso, hermanos, que principalmente mi trabajo es el apostolado. ¿Ya? ¿Qué es lo que pensamos, hermanos? Alguna vez tenemos que tener más pastores, más ancianos en esta iglesia. Yo tengo que partir. O a lo menos, si sigo viviendo acá, ya no tengo las responsabilidades de la iglesia que tengo ahora. Esto es lo que deseamos, hermanos. Creo que es el plan bíblico que tenemos delante de nosotros. Así que esperamos, hermanos, de que mientras estudiamos este libro de Tito, vamos a ver cómo la iglesia puede estar bien establecida en la fe de nuestro Señor Jesucristo, con el orden de iglesia que debería de haber, para que la iglesia marche mirando a quién, mirando a nuestra cabeza, mirando a nuestro Señor Jesucristo, quien nos va a dirigir adelante. Bueno, hermanos, creo que esto es todo por ahora. Espero que haya sido de provecho para ustedes.